ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Estamos de vuelta con ustedes hoy lunes 28 de noviembre de 2016, correspondiente al día 28 también de Safar, el segundo mes de el calendario islámico de la Hijra del año 1438. Estamos aquí con ambos hermanos que inshallah van a aportar mucho inshallah, y vamos a abrir especialmente hablando del Imam Shafi'i, uno de los fundadores de las 4 escuelas de jurisprudencia islámica, y luego inshallah también atenderemos algunas de sus preguntas que nos envían en Facebook. Simplemente dar la bienvenida a ambos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? ¿Está bien? Y hermano Tawfiq Al-Haraq, assalamu alaikum. ¿Qué tal? Te pregunto si estás bien porque se te nota la voz un poco cambiada, ¿no? Normal, es habitual en estas fechas, ¿no? Del año, sí. Como siempre, simplemente recordarles las diferentes vías que tienen para contactar con nosotros. Tienen el número de teléfono que es el 91-173-0251, que aparece en pantalla. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente añadan el prefijo del país, que es el 34. También nos pueden contactar a través del email, que nos llegan bastantes emails suyos, que es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Córdoba Internacional en Facebook, donde nos pueden enviar también sus mensajes. Como he venido adelantando, nos vamos a dedicar hoy a hablar del Imam Shafi'i. Hemos hablado de 2 escuelas ya, la escuela Hanafi y la escuela Maliki. Hoy vamos a hablar, inshallah, de la escuela Shafi'i, y nos quedaría la 4ª escuela, que es la escuela Hanbali. Inshallah, simplemente una introducción a la persona del Imam Shafi'i. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿No? ¿Quién fue y cuáles son sus aportaciones? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunnah hasta el día de juicio final. Amén. El imam, o el gran imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, y está bien recordar porque la gente solamente lo conoce por su apellido, al-Shafi'i, ¿no? Él se llamaba pues Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Nació en aquel año que falleció el imam Abu Hanifa Nu'man, subhanallah, en el año 150 después de la Hijra. Fallece un grande y nace otro. Subhanallah, y Allah subhanahu wa reemplaza con otro gran imam. Y nació en Gaza, Palestina. Sí. Que es otro dato bastante curioso. Nació dentro del seno de una familia bastante humilde, de recursos económicos. Después de 2 años quedó huérfano por parte del padre, y ahí su madre pues se encargó de su educación, que siempre ha sido acompañado por esta bendición de Allah subhanahu wa ta'ala desde una edad tan temprana. Pero ahí pues hay que señalar el gran papel que ha jugado esta gran madre, que es la madre del imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, en todos los aspectos, no solamente el aspecto económico y todo esto, pero ha tenido en cuenta la educación de su hijo. De ahí, por razones económicas, se han trasladado a la ciudad de Mecca, y se instaló ahí, y después salió a las tribus árabes, Qaba'il Banu Hudayl, para aprender el árabe, pero el árabe puro, clásico, y ahí memorizó toda la poesía árabe, y estudió también sobre los grandes imames, ulemas, sabios de Mecca, como el gran mufti imam Khalid ibn Muslim, entre otros. Al llegar a la edad de 20 años, pues se trasladó en la misma línea de buscarle grandes maestros y sabios y ulemas. Se dirigió a la ciudad del Medina, la ciudad de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, ahí para estudiar sobre el imam de la época, el imam de aquel tiempo, que era nuestro anterior imam Malik ibn Anas, y ahí se quedó siempre pues, junto con el imam Malik ibn Anas. Uno de los libros del Muwatta, una de las versiones del Muwatta conocida es la versión del Muwatta según la narración del imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i.
Después se trasladó por razones también económicas al Yemen. Ha tenido ciertos problemas políticos porque el contexto después de la desaparición de la dinastía Umayya y luego la dinastía Abbasí estaba bastante complicado. Luego se instaló en Bagdad, en el Irak, y ahí va a contactar con otros de los grandes maestros, que es Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, el segundo alumno del imam Abu Hanifa, como hemos visto. Y ahí, mira, subhanallah, Allah le ha dado pues todo el saber del imam Malik, el saber del imam Abu Hanifa, y esto lo va a tener su influencia a la hora de establecer su propia escuela. Después de ahí, sobre el final del primer siglo, el año 199, se va a trasladar a Egipto y ahí se va a instalar. Y va a tener también unos grandes alumnos, y después de un tiempo pues, va a establecer su escuela, sus ideas, sus opiniones, y después de 5 años, en el año 2004, va a fallecer, que Allah lo tenga en su misericordia. 204 de la Hijra. Hermano Mohamed Said, en cuanto a su metodología, a sus fundamentos, los fundamentos que marcan, digamos, lo particular en su madhab, ¿no? Lo que le diferencia de los demás. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Me gustaría antes recordar un dato más, ¿no?, de la figura del imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, que se junta con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su linaje, ¿no? Sí, es Qurashi y y es descendiente, ¿no?, de la misma familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de parte del abuelo Abdu Manaf, ¿no? El abuelo de su ascendencia es Al-Muttalib, hermano de Hashim, y por lo tanto es Nasibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Esto es un dato muy relevante, ¿no?, respecto a este gran imam. Como decía el hermano Tawfiq, el imam Shafi'i radiyallahu anhu arda, tuvo la oportunidad de heredar de alguna manera los fundamentos de diferentes grandes escuelas, ¿no? Cuando hablamos de Muslim ibn Khalid, Mufti Mecca, y que es uno de los principales profesores del Imam Shafi'i en Mecca, digamos, aprendió de él todo el conocimiento de Mecca, todas las fatwas, toda la metodología mequí, toda la sabiduría y el conocimiento que estaba instalado en Mecca lo había aprendido a través del Imam Muslim ibn Khalid. Y de la misma manera aprendió del Imam Malik, de la escuela medinense, y también de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, uno de los más destacados compañeros de Abu Hanifa, la escuela del Imam Abu Hanifa y la escuela iraquí. Entonces, entre estas tres metodologías que unen entre la parte tradicional y la parte del esfuerzo intelectual, el ijtihad, al-ra'i y al-athar, el Imam Shafi'i radwanullahi alayh estableció unos fundamentos claros de su escuela. A diferencia de las otras tres escuelas, es el único imam que establece personalmente sus fundamentos. Cuando hablamos de los fundamentos de la escuela Hanafi, la escuela Maliki, y cuando hablemos, inshallah, de la escuela Hanbali, los fundamentos son deducidos, ¿no?, y digamos extraídos por parte de los seguidores de esa escuela, ¿no? Grandes sus alumnos y los seguidores de esas escuelas y del trabajo, ¿no?, y la dedicatoria de esos imames, pues deducieron a través de sus opiniones, su metodología y ciertos comentarios, ¿no?, que hicieron para establecer los fundamentos de la escuela. Pero el Imam Shafi'i establece los fundamentos de su escuela y se considera el fundador de una de las disciplinas más importantes en la cuestión de la jurisprudencia, que es los fundamentos del derecho islámico, de usul el-fiqh. Establece su usul el madhab, el usul de su propia jurisprudencia, y también da lugar a poner los estamentos de la disciplina de ilm usul el-fiqh, ¿no?, la disciplina de los fundamentos de la jurisprudencia o la epistemología de los fundamentos del derecho islámico, a través de su famosa obra Risala. El primer fundamento de su escuela es el Kitab, obviamente, y son unánimes, ¿no?, estos fundamentos con las otras escuelas. Y el orden, básicamente. El Corán, el noble Corán, la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Ijma', el consenso,
qawl al-sahabi, la opinión de los sahaba. Cuando no hay una unanimidad, no hay un consenso entre los sahaba, busca las opiniones de los sahaba y elige entre ellas la que más tiene coherencia y armonía con los textos jurídicos. Y finalmente, al-qiyas. El imam Shafi'i se negaba a adoptar el istihsan y otros fundamentos de las otras escuelas y estaba totalmente contradictorio. Incluso tiene ciertas obras refutando ese fundamento del istihsan que había aplicado el imam Abu Hanifa y el imam Malik. Él se limitaba a estos fundamentos y todo aquello que sale de estos fundamentos no lo restringe más de alguna manera las referencias o las fuentes de legislación para su propia jurisprudencia. Era un gran conocedor del hadith, era un gran conocedor del fiqh, era un gran conocedor de la lengua árabe y era un gran conocedor de las otras escuelas, cosa que le ayudó a establecer una nueva metodología que unía entre lo más destacado en la escuela Maliki y lo más destacado en la escuela Hanafi, siendo también un alumno del propio Imam Malik también. Barakallahu fik. Ramón Sofik, tenemos claras, digamos, las pautas que ha seguido, los fundamentos. ¿Qué dio a luz este pensamiento? ¿Cuáles son los libros más destacados de la escuela Shafi'i? ¿Cuáles son los eruditos más destacados de esta escuela? Incluso los alumnos que él formó, que él educó y que él enseñó, ¿no? Sí, la peculiaridad que destaca el imam Muhammad Sa'id, que el imam Shafi'i es más o menos fundador de su propia escuela, con sus libros y también con sus críticas a otros imames y a otras escuelas. Y era consciente de que estaba fundando una escuela. Sí, era consciente, sí, lo ha dejado muy claro desde la hora de elegir a sus alumnos y a la hora también de redactar o de escribir sus libros o sus tratados. Otro factor también que era sus bastantes viajes, todas las zonas que ha estado viajado, también ha dejado las huellas de su escuela Shafi'i. Es importante un dato muy... primero tenemos, a la hora de hablar de la escuela Shafi'i, tenemos el madhab al-qadim, la escuela o la anterior escuela o la vieja escuela. Tenemos el madhab al-jadid. Son dos épocas muy importantes a la hora de establecer. Cuando estaba ya instalado el imam Shafi'i, sobre todo en Bagdad, en Irak, tenía ciertas opiniones y más o menos como cierta reacción a la escuela Hanafi. Pero al estudiar la escuela Hanafi, sobre todo en las manos de uno de sus grandes, que era el imam Muhammad ibn Hassan Shaybani, y a redactar su libro Ikhtilaf al-Hadith, era más o menos dirigido a esta escuela. Después, un destacado alumno del imam Malik, Abdurrahman ibn Mahdi, le ha pedido que redactar algo para más o menos unir entre estas dos escuelas, la escuela del ra'i, de la opinión personal, y la escuela del athar, del texto, entre Abu Hanifa y el imam Malik. Él ha escrito lo que se conoce como la primera risala, Kitab al-Risala, el libro de risala. Sí. Este ha sido más o menos a petición de Abdurrahman, lo ha escrito y lo ha enviado, por eso se llama en árabe risala. Abdurrahman ibn Mahdi. Y en esta época ha tenido un gran alumno destacado, que lo vamos a ver, que era el imam Ahmed ibn Hanbal, en su estancia en Irak. Después, al viajar a Egipto, teniendo grandes alumnos como imam al-Buwaiti, el imam al-Muzani, el imam Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, estos tres grandes pues han tenido una gran importancia con sus libros, comentando los libros del imam Shafi'i, sobre todo el libro por excelencia es el Kitab al-Umm. Sí. Que ahí ha explicado incluso su metodología y sus fundamentos. Se puede traducir como la matriz, ¿no? La matriz, exactamente, y lo es. Sí. Y luego Kitabu, el libro de Risala. El libro de Risala, gracias a él, nuestros sabios dicen que ha sido el fundador de casi una nueva disciplina en las ciencias islámicas, que es solo el fiqh. Ahí pues ya habló de ciertas normas, cómo interpretar, como máximas del libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la sunna, el consenso, el nasikh, el mansukh, lo abrogado, lo abrogante. Todo esto ha sido gracias a la obra del imam Shafi'i. Después de la muerte del imam Shafi'i, pues sus alumnos han tenido el gran trabajo de establecer su escuela. Al principio eran dos escuelas, la escuela iraquí, la escuela Khorasani, más o menos hoy entre, no sé, Khorasan como Afganistán o Irán. Asia Menor. Por ahí.
Y luego, pues con grandes sabios, después se va a la segunda fase, que es armonizar entre las dos escuelas. La escuela iraquí, con grandes sabios como el Isfaraini, como el Mawardi, la escuela iraquí como el Juwayni, pero gracias al trabajo de grandes sabios, que solamente conocemos una de sus facetas, por ejemplo, el gran imam Abu Hamid al-Ghazali ha sido uno de los fundadores de la escuela Shafi'i a la hora de armonizar entre estas dos escuelas, y por supuesto el gran imam el Juwayni. Y ahí después se va a instalar lo que es la parte de establecer de una manera oficial la escuela Shafi'i con dos grandes sabios, que es el imam Rafi'i y el imam al-Nawawi. Con estos dos se ha llegado a establecer la escuela Shafi'i. Y después ellos consideran los trabajos de imam Ibn Hajar al-Haythami y el imam Shams al-Din al-Ramli, que se llamaba como el pequeño Shafi'i. Estos es la escuela Shafi'i, con sus libros y con sus trabajos. Barakallahu Fik, vamos a seguir inshallah con más detalles o más puntos a tratar acerca de la escuela Shafi'iyya. Después de atender una llamada, tenemos al teléfono al hermano Ali desde Barcelona. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Mira, tengo una pregunta. Estamos Sí. en una cena Ajá. y había arroz con la parrilla Sí. y con el pescado y había unos trozos de carne de conejos. Sí. Bueno, lo ha apartado conejo y ya comía arroz. ¿Sí está bien o no? Ajá. Pero esa carne, ¿usted quiere decir que ha sido sacrificada por musulmanes o no? Bueno, no. Sí, entendido. Pues enseguida le contestamos. Vale, ¿Alguna muchas otra gracias. pregunta, hermano Ali? No, muchas gracias. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Assalamu alaikum. Bueno, apuntamos la pregunta de Ali desde Barcelona acerca de un tema que hemos tratado bastantes veces, que es el sacrificio de musulmanes, no musulmanes, si esa carne es halal o no. Enseguida, inshallah, le contestamos después de seguir con un punto muy importante. Hemos hablado de unos libros muy importantes. Si quieres añadir algunos libros que te vengan a la mente, pues estaría muy bien, hermano Hussein. Y también los personajes o las figuras más destacadas de esta escuela, ¿cuáles serían, no? Los libros y personajes. En libros, pues destacamos en primer lugar la referencia que es el libro de la matriz, el Sí, aunque hay algunos historiadores que ponen en duda atribuirlo directamente al imam Shafi'i, pero hay más evidencias que es su propia obra, Kitab al-Risala, ¿no? El libro de la Risala, que es la obra pionera en el aspecto de la epístola de Ilm Usul al-Fiqh. También tenemos el Mukhtasar del Muzani, tenemos Rawdat al-Talibin del Imam al-Nawawi, esos son posteriores. Tenemos al-Muhaddab, tenemos al-Fatawa del-Baghawi, tenemos muchísimos al-Majmu' también, que es una interpretación también del Imam al-Nawawi, el-Wajiz del Imam al-Ghazali, el-Wasit y al-Basit también, que son interpretaciones de esa obra del Imam al-Ghazali. Como referencias, pues sí, hay muchísimos grandes sabios de la historia que eran de la escuela Shafi'i, sorprendentemente, que muchos desconocen, ¿no? Conocen esa referencia y la grandeza de esta escuela. Todas las escuelas son grandísimas, por supuesto, y siempre que hemos destacado, aunque hemos defendido un poco más la escuela Maliki por su cercanía y por ser autóctona, ¿no? De alguna manera, y también por tener una referencia con el Imam Malik, pero las otras... Sin negar la importancia. Sin negar la importancia y la influencia de las otras, y todas, entre ellas, pues se interactuaban. El Imam Shafi'i es alumno del Imam Malik y alumno de un alumno del Imam Abu Hanifa, y era habitual entre los grandes imames. El Imam Ahmad es alumno de Imam Shafi'i, el Imam Malik hemos dicho que todos los imames han sido alumnos de su conocimiento de alguna forma u otra. El Imam al-Muzani, por excelencia, el Imam Boete, como ha mencionado el hermano Tawfiq, el Imam al-Shirazi, al-Shirbini, al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Suyuti, al-Izz ibn Abd al-Salam, nombres, eminencias, ¿no? Que cuando hablas de gente que adoptó esta escuela y que defendió la metodología del Imam Shafi'i, pues hay que respetar muchísimo esas opiniones, que han sido en algunos aspectos revolucionarias, que han sido también adaptables, porque uno de los puntos peculiares en la trayectoria del Imam Shafi'i es que cambió ciertas opiniones jurídicas en función del contexto social y la sociedad y el contexto político en el cual está viviendo. Lo vemos especialmente a la hora de trasladarse desde el Irak a Egipto. A Egipto, ¿no? Sí. Ha cambiado muchas de sus
posiciones para adecuar sus opiniones y sus... Por supuesto, y esto es una referencia para enseñanzas. todos, ¿no? El no estancarse en ciertas opiniones jurídicas, habiendo lugar y motivo para que se adapten en función de la base jurídica, ¿no? Estos imames no hablan de sus antojos, ni de sus pasiones, ni de sus opiniones personales, sino siempre, y es una palabra del imam Shafi'i, cuando hay un hadith auténtico, ese es mi madhab. Cuando hay argumento y cuando hay un texto jurídico, un texto sagrado, esa es mi escuela, esa es mi vía, ese es mi guía y esa es mi metodología. Por lo tanto, no hablaban de sus pasiones y no defendían sus propias opiniones personales y tenían suficiente modestia para reconocer, digamos, el cambio de esfuerzo intelectual. Estaba en Irak era, digamos, dominada por ciertos hábitos sociales, un contexto político determinado, pero cuando va a Egipto establece otro fiqh, otra metodología, y esto nos da, y es un gran imam, no está jugando, sino está aplicando esas herramientas que le ofrece el patrimonio jurídico que tenemos en el Islam, que es riquísimo, para solucionar las problemáticas que le pueden surgir a la gente, y esa es la función del faqih, sin olvidar también grandes imams como el imam al-Nawawi, el imam al-Ghazali, todos estos son referencias y todas sus obras hoy en día pues nutren y enriquecen nuestra biblioteca islámica en materia de fiqh. ¿Algún ejemplo práctico de cómo cambió su postura? ¿Alguna cosa que opinaba en el Irak y luego en Egipto cambió su visión? O... Ahora mismo no me viene algo a la cabeza concretamente, pero sí, hay muchísimos ejemplos que podemos citar. En cuanto a la expansión de este madhab, ¿dónde está hoy en día especialmente situado, ¿no? Sí, el madhab desde el primer día, ya con los viajes que realizó el imam Shafi'i, se estableció más o menos en el Hijaz, una zona de Arabia Saudita hoy, cierta parte de Yemen, y competía incluso con la escuela Zaydí. Hoy en día podemos hablar de gran parte de Egipto y Indonesia, Malasia, estos países. Durante la época de Saladino, Salahuddin al-Ayyubi, Pakistán también, ¿no? Pakistán es Hanafi, es mucho más Hanafi que... Pero estas partes de Indonesia, Malasia, la escuela Shafi'i es bastante extendida por los viajes que realizaron ciertos Shafi'i ahí. Pero durante la época del sultán Saladino, Salahuddin al-Ayyubi, era la escuela oficial de todo el imperio, todo el, digamos, reino de Salahuddin al-Ayyubi. Reconociendo, por supuesto, las otras escuelas. El norte de África no existe, pero a partir de Egipto, gran parte de Egipto, aunque Egipto también la escuela Hanafi por el Imperio Otomano. Y fue también Maliki, también Exacto. Egipto. Hoy más o menos lo podemos ver en gran parte de Egipto, gran parte de estos países asiáticos. Barakallahu fikum, antes de ir a una pausa, simplemente contestarle al hermano desde Barcelona, al hermano Ali, que nos preguntaba acerca de esa carne no sacrificada por musulmanes, que él apartó, y nos pregunta acerca de su licitud. Según este contexto, esta situación en concreto, ¿no? Encontrarse con una comida donde hay componentes, por ejemplo, hay carnes que son lícitas para nosotros, por supuesto, no estamos hablando de carne porcina, de cerdo, etcétera, carne de ternera, cordero, conejo, etcétera, o pollo, no sacrificada por musulmanes. Aquí hay dos posturas, ¿no? Si consideramos que es carne de gente del libro sin poner esas condiciones específicas que establecen los sabios, que son un poco estrictos en esta materia, es carne totalmente ilícita y se puede consumir perfectamente sin separar ni nada. Hablamos del marisco y todo aquel producto marítimo es lícito para los musulmanes y no hay ningún problema. Pero en este caso tenemos el hecho de que es una paella mixta, ¿no? Con marisco, pescado y con conejo. Si es de la opinión, el hermano, si es de la opinión que está convencida y que apoya, digamos, la teoría o la licitud, la visión de la licitud de la carne de la gente del libro sin entrar en especificar los detalles, la puede comer perfectamente y consumir. Pero si es de la opinión de que solamente consume carne sacrificada por los musulmanes o aquella certificada acorde a la Sharia islámica, porque no hay que diferenciar, siempre que he dicho, entre el concepto halal y el concepto sacrificado según el rito islámico. No debería consumirla y no basta simplemente por separar, porque es un producto
cocinado con esos componentes, con esos ingredientes, ¿no? Si no consume habitualmente esa carne y no es de esa opinión, no debería haberlo consumido y no debería haberlo, digamos, separado. ¿Cuál es tu opinión personal? Mi opinión se puede consumir perfectamente y no habría ningún problema en ello, y sin separarlo puede consumir plenamente esa carne, pero depende de su postura él antes de consumirlo. Inshallah volveremos a este tema porque nos envían desde Miami, desde Estados Unidos, una pregunta muy similar, y inshallah vamos a detallar este tema con un poco más de detenimiento. Inshallah volvemos en apenas 3-4 minutos, así que no se pierdan la segunda parte de Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a seguir, inshallah, hablando brevemente de la escuela Shafi'i, antes de entrar, inshallah, a las consultas que ustedes nos envían a través de estas diferentes vías. Tienen el número de teléfono que aparece en pantalla, pero también estamos conectados a las redes sociales y nos pueden enviar por Facebook sus preguntas. Hermano Mohammed Said, hablando del Imam Shafi'i, muchos ni siquiera conocen Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, que es realmente las máximas a partir de las cuales pues, se deducen estas leyes y reglamentos. ¿Qué decir a estas personas que muchas veces hablan en contra de Imam Shafi'i o en contra de grandes imam de nuestro legado islámico sin ni siquiera saber lo más básico? Eso es. Muchas veces hemos hablado de este tema, hemos dejado muy claro que una persona, para que hable en materia de fiqh y que se pronuncie en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, en nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que simplemente se limite a transmitir las opiniones de los grandes sabios, como hacemos en este modesto espacio, tiene que tener un bagaje, tiene que tener una preparación, tiene que tener una base jurídica y tiene que tener acceso a las herramientas que establecieron nuestros sabios. Un faqih, cuando se pronuncia sobre una cuestión determinada, no habla de la nada y no habla de sus pasiones, como he dicho anteriormente, y no se arriesga a afirmar en nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, en vano, no asumiendo un riesgo y asumiendo, digamos, un peso moral y religioso, ¿no? Atribuyendo juicios legales a Allah y a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino es un trabajo minucioso, un trabajo exhaustivo, un trabajo muy detallado, ¿no? Como la cirugía que ponen como ejemplo nuestros sabios. El estudio de la medicina y la cirugía no es más complejo que el estudio del fiqh, porque estamos tratando con juicios legales y con estatutos legales que marcan la vida del creyente, marcan la adoración de una persona y su relación con Allah, con Allah subhanahu wa ta'ala. Y clarifica conceptos divinos y establece órdenes divinas, ¿no? Estos grandes fuqaha tienen herramientas. Cuando dicen esta mas'ala esta es haram, o esta es halal, o esta es mustahabba, o esto es divergente, o esto admite más de una opinión, y esto es debatible, y esto pues no me convence, y lo otro, siempre basándose sobre el Kitab y Sunnah. Todas las escuelas jurídicas, cuando hemos hablado de sus fundamentos, lo primero, Kitab, Corán, Sunna, tradición profética del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patrimonio de la primera generación, que son los sahaba, al-alim y el consenso de la umma. Entonces, y luego aplican otras cuestiones. La divergencia se debe especialmente a que entre las diferentes escuelas, si todas se basan en el Kitab y en la Sunna, en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esas divergencias se deben a la metodología que aplican. Por supuesto, a esas máximas, a la manera de leer ese texto jurídico, a la manera de interpretar, a la manera de aceptar ciertos argumentos o no, aplicar las normas del idioma árabe, aplicar la fortaleza, ¿no? La prioridad de esos argumentos y esas fuentes, aplicar esa filosofía de los propósitos de Sharia, el qawaid al-fiqhiyya, etc. Todo tiene su metodología. Estos fuqaha, antes de llegar al juicio legal, antes de llegar al pronunciamiento jurídico final, ha pasado por un proceso muy
complejo, muy detallado y a tener muy en cuenta para que en el momento que vaya un principiante, un novato, no en el conocimiento, sino incluso en la religiosidad, en la religión y en la adoración, personas que ni siquiera hace 6 meses rezaban y personas que estaban totalmente desviadas, retoman el camino con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala y lo primero que hacen es refutar a los grandes imames y insultar al imam Malik, el imam Abu Hanifa, el imam Shafi'i, el imam Ahmad. Dice, no, es que a mí me tienes que traer Kitab y Sunna, a mí no me hablas del imam Malik y el imam Abu Hanifa. Y el imam Malik, ¿de dónde trae sus opiniones? De otro Kitab, de otra Sunna, y tú vas a entender mejor que el imam Malik, el imam Shafi'i. Y cuando hablan de Sunna y Bid'ah, cuando hablan de aspectos de la Aqida que admiten y aceptan y adoptan como referencia a grandes imames como el imam Suyuti, como el imam Ibn Hajar, como el imam al-Nawawi, como el imam al-Izz ibn Abd al-Salam, como grandes, como el imam al-Ghazali. Vienen y dicen, no, es que el imam al-Ghazali todo su conocimiento no nos vale porque es una persona desviada y es una persona mubtadi'a. Y siendo uno de los grandísimos imames que establecieron no simplemente fundamentos en materia del derecho islámico, sino también en filosofía, sino también en pensamiento islámico, sino también en la espiritualidad. Su inteligencia. Muchísimos aspectos, y viene a una obra por contener 2 o 3 fallos admisibles para ese gran imán y justificables, por supuesto, porque son cuestiones de hadices que se pueden justificar y se pueden quitar o no se pueden aceptar, de echar todas sus obras o tachar grandes imames de la historia como los que hemos citado aquí y los que faltan, de mubtadi'a y de salir de manhaj al-salaf, etc. Son cosas realmente que alarman, son cosas que reflejan, digamos, una decadencia, ¿no?, en el conocimiento. Y a través de mencionar esas nociones básicas de esas grandes escuelas, lo que pretendemos es llamar la atención a esos grandes jóvenes, al menos a respetar esos grandes imames y respetar sus referencias y sus libros y su gran aportación al Islam y a los musulmanes. Barakallahu Fik, por esa puntualización. Decías que el estudio de estas materias del fiqh, de la jurisprudencia islámica, es tan preciso como la medicina, y el imam Shafi'i dice que no ha encontrado ningún área de conocimiento más noble después del conocimiento del halal y el haram, más noble que sea la medicina, que es el conocimiento más noble, quizá porque el halal y el haram y el fiqh es una ciencia de los espíritus y de las almas, y la medicina es la que da salud también a los cuerpos. Hermano Tawfiq Abdelkader nos pregunta 2 preguntas y te las planteo enseguida. Dice, en la autoridad de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, se abrirán las puertas del paraíso los lunes y los jueves, y todos los siervos de Allah que no asocie nada con Allah será perdonado, excepto el hombre que tiene un resentimiento contra su hermano. Se le dirá que se aplazará a estos dos hasta que se reconcilien entre ellos, y se retrasará a estos dos hasta que se reconcilien. En este hadith, cuando habla de su hermano, entiendo que se refiere a su hermano de religión musulmana, pero ¿a quién en concreto? ¿A quién atestigua simplemente que da testimonio de la shahada, o a quien atestigua y realiza sus obligaciones como la salat? Sí, en este contexto, nuestro amado querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, pues habla en un contexto islámico entre lo que es la sociedad de los musulmanes. El hadith está en Sahih Muslim. Incluso para entender este hadith nos apoyamos en otros hadiths más o menos en el mismo contexto. En otro hadith también narrado por el Bukhari y Muslim, la yahillu li muslimin, y ahí el profeta sallallahu alaihi wasallam, no está lícito, no está permitido para un musulmán que deje de hablar, an yahjura akhahu fawqa thalat. Y ahí los sabios, para especificar la condición islámica dentro de esta hermandad, que 3 días, ¿no? Más de 3 días, salvo por una razón, digamos, que este señor está propagando de una bid'a, de una innovación que está haciendo bastante daño a la sociedad, entonces se permite más de 3 días como una manera punitiva. Pero dentro de un contexto normal de cualquier resentimiento o problema, pues el Islam permite hasta un máximo de 3 días. El mejor de ellos es aquel que empieza
empieza con el salam, con el saludo, dice nuestro amado y querido mensajero, porque la definición o la base, la norma es ser todos hermanos, porque innamal mu'minuna ikhwa, como dice Allah subhanahu, por cierto, los mu'minun, los creyentes son hermanos entre sí. Y la excepción es que surja problema, que surja cualquier situación. Pero que ello nos lleve a... Y no lleve a pues, cortar estas relaciones más de 3 días. Ajá. Y con este hadith podemos entender el otro hadith. Entonces, él cuando pregunta acerca de si es simplemente la persona que atestigua que no hay Dios excepto Allah y que Muhammad es el profeta de Allah o cumple con las obligaciones, realmente entra... El consejo que siempre hemos dejado, esto no nos atañe a nosotros. No. Estos temas abrimos unas puertas que no son dignos de un musulmán. El tema de juzgar y lo que cada uno en su corazón, esto es tema de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo y aquel persona que hace la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es musulmán. Y esperemos que cumpla también con el, digamos, el significado y las condiciones de su shahada. Pero ir y juzgar o prejuzgar a la gente, esto no es, digamos, el papel del musulmán, hacer un papel que es de Allah, que es ser juez. Nosotros juzgamos por las apariencias y Allah solo, el único que sabe pues lo que escondemos, como ha dicho el segundo Jalifa Umar ibn al-Khattab. Pero está en el sentido digamos, directo. Y por supuesto entra lo que es la sociedad en general, la sociedad humana. Toda la humanidad, el Islam nos ha ordenado tratar con birru ihsan, con benevolencia, con excelencia a los no musulmanes, por supuesto. No hay que entender solamente... Sí, no hay que verlo simplemente en ese aspecto restringido, sino también el buen trato con todo ser humano, ¿no? Abdelkader también nos pregunta acerca de un hadith, brevemente, dice que es un hadith que dice que una persona judía solía poner basura en la puerta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es un hadith que se oye en muchas mezquitas y jutbas. Nos pregunta si es auténtico. Pues no, para nada, no es auténtico, y agradecemos al hermano su pregunta y desde aquí lanzamos un mensaje. Hay que asegurarse antes de atribuir cualquier hadith a nuestro amado y querido mensajero Muhammad. No todo lo ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, encima en el mimbar del púlpito del viernes del Jumu'ah. Aquel que miente de una manera intencionada sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam tendrá su lugar en el infierno, como ha dicho nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Este hadith pues no consta en ningún libro del hadith. Sin embargo, tenemos otros 2 hadiths, uno que es débil y otro que es sahih. Uno narrado por el imam Ibn Sunni en su famoso libro Los actos de día y noche, que el profeta sallam ordenó a sus nobles compañeros de ir a visitar a un vecino judío, y ahí le ordenó, le ha pedido que pronuncie la shahada 2 veces, y al final lo ha pronunciado. Este hadith narrado por Buraida, noble compañero, que Allah esté complacido con él, declarado como débil, daif. Sin embargo, el hadith Anas ibn Malik, que es el hadith conocido, el profeta tenía pues un muchacho judío, Ghulam, que estaba haciendo trabajando en la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, servía en la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, y la versión del imam Ahmad especificaba qué tipo de trabajo, que es curioso. Siendo judío, pues se encargaba del wudu, se encargaba del wudu, de la ablución del agua. Traía el agua a nuestro amado y querido mensajero para hacer la ablución, para hacer la oración, la salat. Y traía las sandalias del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y los sahaba, pues para ellos competían quién podía tener este honor. Pero esto el profeta sallallahu lo ha reservado para un no musulmán. Cuando se ha puesto enfermo, el profeta sallallahu lo ha visitado y le ha hablado del Islam y de la shahada. Él estaba ya agonizando y vio a su padre, ¿no? Miraba y pedía permiso. El profeta di ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y pedía permiso a su padre le dio el permiso y dijo obedece a Abul Qasim, y fueran sus últimas palabras. Entonces esa sí que es esta es una versión auténtica por el Bukhari, por el imam Ahmad, es sahih y auténtica. Bueno, Mohammed Said, en la primera parte hablábamos de lo lícito y lo ilícito en los sacrificios, y decía que íbamos a exponer una duda que nos mandan desde Estados Unidos. Rim Ahlam nos dice: llevo 5 años viviendo en Estados Unidos, en concreto en Miami, y en la zona que vivo no he visto musulmanes
por el momento. Aquí el transporte está muy mal conectado, no como en la ciudad de Madrid, y para ello necesitas coche del cual no disponemos. Voy a una carnicería halal que está a media hora en coche y cada vez que voy de transporte gasto $15 por trayecto, siendo $30 para ida y vuelta. Mi duda es si puedo comprar la carne del supermercado o seguir yendo a la carnicería halal. Gracias por vuestra dedicación. Sí, no tiene acceso a esa carnicería halal por cercanía y le resulta, digamos, muy complicado. Puede tirar de la opinión que hemos explicado más de una vez en este espacio, que marca la licitud de la carne de la gente del libro sin poner esas condiciones, ¿no? Un poco restringidas, ¿no? de la otra opinión. Estados Unidos es un país tradicionalmente cristiano y la mayoría de la población es una población cristiana y la carne del sacrificio, salvo que tenga evidencia de que no se está llevando a cabo de la mano de alguien que no es de la comunidad cristiana o de alguna manera que sale de ese sacrificio cristiana habitual. O judía también, Judía también, por supuesto. En Miami también una comunidad judía bastante importante. Tiene la alternativa de kosher. Si tiene las carnicerías kosher, pues es lo mejor, la mejor opción. A veces es mejor que las halal. Es más halal más halal que las halal, ¿no? Sí. Por ser justo, porque son muy estrictos, es muy estricta la comunidad judía a la hora de aplicar esos requisitos del sacrificio, y lamentablemente muchos de los hermanos, sin poner en evidencia y sin generalizar y sin cuestionar la honradez de muchos carniceros musulmanes, pero hay un gran número que no se preocupa tanto por esos requisitos, reconociéndolo ellos mismos, ¿no? Aquí hemos hablado de esta cuestión en otros espacios largo y tendido. Hay dos opiniones, las dos legítimas, sin entrar en detalle. O aceptamos la carne de la gente del libro sin poner condiciones, países tradicionalmente católicos cristianos, o judíos, sin entrar en la fe de las personas, si es practicante, si el que lo sacrificaba a misa o no, si cree en Dios o no, porque al decir cristiano no cree en el concepto divino como creen los musulmanes, ni en la profecía del profeta. Es que en el tiempo del profeta Muhammad. Efectivamente, lo hacía el mismo Corán, nos menciona sus desviaciones en materia de creencia, etc. Y que sea a través de un sacrificio habitual, no desangrando ese animal, que no sea a través de otras prácticas que no se llega a desangrar ese animal. Que no sea una ofrenda religiosa. Exactamente, y también que no tengamos la certeza de que ese sacrificio tiene que ver con alguna ofrenda religiosa de otras confesiones, llevado a cabo por cristianos tradicionalmente cristianos o tradicionalmente judíos. El tema de pronunciar el nombre de Allah, etcétera, es una cuestión reservada a los musulmanes, y entre los musulmanes es una cuestión divergente, si es obligatorio, si es una, etcétera. La otra opinión dice no, tiene que ser un sacrificio llevado a cabo por musulmanes según el rito musulmán, y todo aquel sacrificio, aquel carne que no entra en ese marco, pues no se acepta. Ambas opiniones son legítimas. Yo personalmente he defendido aquí muchas veces, y lo sigo defendiendo, la opinión de que es lícita la carne de la gente del libro sin poner esas condiciones, y esa hermana en esa situación, pues más aún porque para ella es un obstáculo, es una carga, recorrer recorrer muchísimos kilómetros y un gasto adicional, teniendo la alternativa de la otra opinión, que es legítima y defendida por grandísimos sabios, tanto en la actualidad como en el pasado. Barakallahu fik, que es una opinión muy válida de muchos eruditos que hemos defendido muchas veces aquí, sin omitir también la otra opinión que también existe. Hermano Sofik nos pregunta, Miriam dice, Salamu alaikum, quería preguntar acerca del Isra wal Mi'raj. Dice, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad, ascendió y tuvo la conversación con el profeta Ibrahim, espero que no me equivoque, acerca de los números de rezo. ¿Cómo alguien es capaz de poner en duda la palabra de Allah en su primera designación? Es solo una duda que confío que me resuelven, porque amo el Islam y amo a Allah
Ta'ala, muchísimas gracias y bendiciones. Una corrección preliminar es que es Musa, Moisés, que la paz sea con él. Moisés, la paz sea con él, y sobre todo los profetas y mensajeros de Allah. No era Ibrahim o Abraham. El viaje del Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno y luego la ascensión de nuestro amado y querido mensajero a los cielos, es uno de los milagros de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después del amargo de su viaje a Taif, Allah subhanahu wa ta'ala le ha obsequiado con este gran viaje y al final con otro gran obsequio o regalo, que era estos 5 oraciones, 5 salat. Al principio eran 50, pero al encontrarse en su vuelta nuestro bien amado Muhammad, la paz sea con él, con el mensajero Musa, Moisés, la paz sea con él, pues hubo cierto diálogo entre ellos y diciendo que 50 son muchos, su pueblo no aguantaba, y en ir y volver, al final, Allah subhanahu wa ta'ala dijo 5 rezos cada día, pero como Allah subhanahu wa ta'ala diga una cosa es firme, la recompensa es 50. Pero Moisés, Musa alayhi salam, Moisés, que la paz sea con él, ¿está poniendo en duda a Allah subhanahu wa ta'ala? No, al contrario, para nada. Es que ni siquiera podemos pensar esto. Pues, sin Musa le debemos agradecer todo este gesto que ha hecho. Es que pensaba en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y además como su experiencia personal, con su propia gente y su propio pueblo, y con esta gran esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, con este contacto diario 5 veces al día. Y, por supuesto, nosotros como musulmanes, pues la verdad, este gesto de Musa alayhi salam lo debemos agradecer. Y entre todos los mensajeros es el mismo mensaje. La oración ya existía con Musa, existía con Muhammad. Y la verdad es una historia, no vamos a entenderla de esta lectura, al contrario, esto era más o menos teniendo algo que él lo ha aprobado, incluso pues esperando y teniendo una gran esperanza en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Hermano Mohammed Said, el Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno, siempre ha sido una prueba del imán, de la fe de las personas. Incluso en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ha sido y sigue siendo hasta hoy en día. ¿Qué decir acerca de ello? Es un gran suceso de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencionado en el Sagrado Corán y la auténtica sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que debemos aceptar y debemos creer en todo aquello que viene mencionado, siempre con las narraciones auténticas, porque en torno a este viaje nocturno también existen muchas historias falsas y muchas narraciones que carecen de autenticidad, pero todas aquellas que son aprobadas por nuestras fuentes y por nuestros grandes sabios, especialmente del hadith, hay que tomarlas tal cual, y es una evidencia, es uno de los milagros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno de los signos también del poderío de Allah subhanahu wa ta'ala y uno de los signos del amor de Allah subhanahu wa ta'ala hacia nuestro profeta, y también un viaje que nos determina la importancia y el gran valor y la gran virtud de la oración, el único precepto islámico que fue revelado a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el cielo y no en la tierra. La historia de Musa alayhi salam no hay que entenderla como poner en entredicho las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y rechazar las órdenes de Allah, sino todo lo contrario, es pedirle a Allah que reduzca esa carga a la umma del profeta por propia experiencia del profeta Moisés alayhi salam con su propio pueblo. Y no le decía que no lo acepte, sino vuelve y pídele a tu Señor que te reduzca esa carga porque tu pueblo no lo va a aceptar. Y estuvo haciéndolo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cada vez hasta reducirlo a 5, y finalmente se lo pidió también Moisés alaihi salam, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: tengo vergüenza, ¿no?, de insistirle más a mi Señor, y voy a aceptar su orden. No es rechazar la orden de Allah, sino todo lo contrario, es pedir la misericordia de Allah. La hermana Miriam dice cómo alguien es capaz de poner en duda la palabra de Allah, pero si leemos el hadith vemos que claramente no está poniendo en duda la palabra de Allah, sino la capacidad de los seres humanos de llevar a cabo esa obligación. Y ahí está la prueba. Muchas personas ni siquiera pueden con esos 5 rezos. Sí, ¿qué decir de 50? Una de las traducciones que hay en castellano, pues aprovechando de la pregunta de la hermana, aconsejamos, es la traducción del Muhammad Asad. Con todos los respetos, Muhammad Asad se ha equivocado aquí. Su gran error es no reconocer al Isra o al Mi'raj, a este gran viaje, como un milagro.
se respeta, digamos, su interpretación. Su interpretación es una ascensión espiritual, simplemente sin cuerpo. Ni siquiera. Él ha influenciado por cierta escuela que era racional, al Mu'tazila, pues como un sueño, como una idea, no era un viaje físico. Y aparte la primera frase, Subhanalladhi asra bi'abdihi, glorificado sea aquel que ha hecho pues, el viaje nocturno a su siervo. Y la palabra siervo en árabe siempre cuerpo y alma, las dos cosas. Esto, alguien que sabe el idioma árabe. Es un consejo, pues teniendo esta interpretación en castellano, pues por las redes y esto, pues que las hermanas y los hermanos lo tengan en cuenta. No, incluso muchas personas ateas te dicen, tú crees en un ser humano que ha ascendido a los cielos, etcétera. ¿Qué decir en un minuto a estas personas o a los musulmanes que no vean tambalear su fe por estas palabras? Hoy en día esto no tiene ninguna cabida desde el nivel científico. Con la velocidad de la luz o con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, para hacer la lectura del Isra wal Mi'raj, yo creo que cualquier persona que conoce estos dos conceptos, la velocidad de la luz y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. El poder de Allah es inmenso. Laysa kamithlihi shay. Nada ni nadie se asemeja al poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Suba'i, rahmatullahi alayhi, en su libro Sira al-Nabawiyya, Durusun wa Ibar, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reflexiones y lecciones, dijo, bueno, una de sus interpretaciones, una de las moralejas que extrae cuando habla del capítulo de Isra al-Mi'raj, que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en términos científicos actuales, fue el primer astronauta que salió, ¿no?, de la órbita y llegó a puntos inalcanzables hoy en día. Y hoy en día se puede aceptar y asimilar esos conceptos porque la ciencia ha llegado a donde no se imaginaban generaciones anteriores. Y no sabemos a dónde va a llegar la ciencia dentro de pocas décadas incluso, ¿no? Simplemente dar las gracias a ambos ahora que llegamos al fin de nuestro espacio de hoy. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por tus aportaciones y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Inshallah nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا